Existe un instante en que alguien te acusa, te ataca, te expone. La mayoría responde del mismo modo. Corre a justificarse. Yo no quise decir eso. Me entendiste mal. Parece noble, pero es tu sentencia de muerte en el juego del poder. Siempre creíste que defenderte es señal de fuerza, que justificar tus intenciones, limpiar tu imagen y probar inocencia es el camino correcto. Pero la verdad es otra. Cada vez que te defiendes, te arrodillas. No importa si tienes razón o no. El simple acto de reaccionar ya es la confesión de que el otro tiene autoridad para juzgarte. Y ante cualquier audiencia, eso basta para reducir tu posición. Lo que casi nadie percibe es que existe un atajo brutal para conquistar respeto inmediato. Un gesto tan contraintuitivo que parece absurdo. No defenderse nunca. Es ese movimiento silencioso el que separa a los comunes de los intocables. Porque quien domina este arte no solo escapa de ataques, crea un aura que transforma cualquier acusación en combustible para su propia autoridad. Ver este video es entender cómo pocos, en la práctica, construyen una presencia que nadie se atreve a cuestionar. Ya viviste ese instante. Alguien te llama arrogante, egoísta, manipulador. Y en el mismo segundo, el instinto automático es explicar. Yo no quise decir eso. Me entendiste mal. No soy así. Parece noble, pero es suicidio estratégico. Porque al responder, ya aceptaste su juego, ya confirmaste que necesitabas probar algo. Y en el tablero del poder, eso significa solo una cosa. Perdiste antes incluso de empezar. Cuando alguien te ataca, el instinto común es reaccionar. Justificar, explicar, defenderse. Solo que en el momento en que lo haces, ya perdiste. Porque la defensa es reflejo de quien sangra, y quien sangra atrae depredadores. Un simple titubeo, un gesto de intentar probar inocencia, ya te coloca en la posición de acusado. Y no importa si la acusación es falsa. A los ojos de quienes observan, aquel que corre a explicarse parece frágil, desesperado por credibilidad, necesitado de aprobación. Es casi automático. Cuanto más habla, más sospechoso suena. La lógica es brutal, pero clara. El inocente no necesita implorar, simplemente permanece. Ahí entra la diferencia de mentalidad. El poderoso no se sienta en el banquillo porque entiende que el juicio solo existe cuando acepta jugar ese juego. Sabe que la narrativa es territorio, y ceder al ataque es abandonar su propio suelo. La explicación no convence, solo desplaza el centro de gravedad hacia quien acusó. El silencio, en cambio, es corrosivo. Deja al adversario hablando solo, exponiendo su ansia, su rabia, su intento de ganar escenario. Tú, inmóvil, te conviertes en el eje que todos observan. Esa es la primera herida invisible que muchos no perciben. Cuando te defiendes, legitimas el ataque. Transformas el gesto más banal, una frase lanzada, una provocación, en algo digno de atención. Y en el instante en que concedes importancia, entregas poder. Quien domina el juego de la percepción no se justifica, porque sabe que la explicación es moneda barata. Pero defenderse es solo la primera trampa. La cuestión más incómoda es, ¿qué pasa cuando el ataque viene en público, frente a todas las miradas? Imagina entrar en una sala llena de gente y, de repente, alguien suelta una provocación. Puede ser una broma ácida sobre tu actitud, un comentario sobre tu pasado o una insinuación contra tu competencia. Todas las miradas se vuelven hacia ti, esperando la reacción. La mayoría responde en automático, rebate, intenta limpiar su imagen, contraataca. Pero ese reflejo entrega exactamente lo que el atacante quería: tu prisa en probar algo. Es en ese detalle donde cambia el juego. Quien se defiende pierde la sala, quien permanece inmóvil la domina. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si la idea de no defenderse nunca ya tocó una herida antigua en ti, si ya notaste cuántas veces perdiste respeto en el instante en que corriste a justificarte, suscríbete. No porque eso sume un número más, sino porque cada video aquí es un paso para reconstruir la forma en que te posicionas frente al mundo. Y escribe en los comentarios cuál fue la situación más clara en que percibiste que defenderte no te trajo respeto, sino pérdida de fuerza. Hablar de esto no es debilidad,
es reconocer un patrón que pocos tienen el coraje de encarar. Cuando mantienes la calma, sin correr a apagar incendios, la lógica de la situación se invierte. El silencio no es ausencia, es presencia. Flota en el aire como una duda incómoda. El acusador esperaba ruido, explicaciones, quizá hasta una explosión emocional. En cambio, encuentra un muro liso, imposible de escalar. Y la audiencia, que antes miraba el ataque, empieza a mirarte a ti. ¿Qué será lo que sabe? ¿Por qué no se inmuta? ¿Por qué no reacciona? De repente, el foco ya no está en el contenido de la ofensa, sino en tu resistencia enigmática. Este tipo de postura es psicológica, casi filosófica. Muestra que no reconoces autoridad en el gesto del otro, que no aceptas entrar en el tribunal que intentó montar. El resultado es paradójico. El silencio no solo corta el ataque, sino que lo transforma en combustible contra quien lo lanzó. Y la sala, que antes parecía escenario de juicio, se convierte en campo de duda. Pero si la ausencia de respuesta ya desplaza el juego, hay movimientos aún más fríos, capaces de devolver la acusación entera al agresor, sin que tengas que alzar la voz. Y si en vez de solo callar, pudieras devolver el peso de la acusación entera al agresor, obligándolo a cargar aquello que intentó arrojarte. Cuando alguien lanza una acusación, la trampa está tendida. Esperan que corras a negarla, a explicarte, a probar lo contrario. Pero hay un movimiento más frío, que no solo desmonta la ofensiva, sino que la devuelve entera a quien la creó. Es la inversión. Cuando alguien te llama manipulador, no te apresuras a negarlo. Solo sueltas, con calma casi clínica. Si así lo ves. Ninguna defensa, ninguna petición de validación. Solo un espejo devolviendo el peso de la palabra. Ese tipo de respuesta desarma porque no da lo que el agresor buscaba. Reacción. Al contrario, ahora él carga solo la energía del ataque. El público observa y percibe la diferencia. Mientras tú mantienes firmeza, el otro parece cada vez más afectado, como alguien que perdió el equilibrio de su propia narrativa. Y la duda cambia de lado. ¿Será que la acusación no revela más sobre el acusador que sobre ti? Esa inversión no necesita ser larga ni explicativa. Al contrario, cuanto más corta, más devastadora. Un tono calmo, casi indiferente, y listo. Ya sembraste la sensación de que nada fue alterado. Y ese tipo de compostura deja claro que no eres tú quien está acorralado, sino el otro, que ahora debe lidiar con el silencio incómodo que dejó escapar. La cuestión es, ¿qué ocurre cuando esa lógica se mueve a arenas más duras, donde la presión no viene de un individuo, sino de toda una sala esperando que te derrumbes? En un ambiente profesional, el juego del poder se vuelve aún más evidente. Imagina una reunión, todos reunidos en torno a la mesa, y un colega decide minar tu posición con una frase cortante. No estoy seguro de que tu estrategia haya sido realmente bien pensada. El instinto común es apresurarse a explicar, alinear argumentos, probar razonamientos. Solo que cada palabra dicha en ese tono de urgencia ya suena como defensa, como justificación de quien siente el suelo temblar. A los ojos del grupo, no pareces alguien seguro de sus propias ideas, sino alguien intentando desesperadamente convencer. El movimiento más frío es exactamente el contrario. En vez de inclinarte hacia adelante, te recuestas en la silla. En vez de volcar justificaciones, esperas. El silencio es calculado. La pausa es un arma. Una leve sonrisa puede incluso surgir, no como burla explícita, sino como señal de que no hay ninguna prisa. Y cuando decides hablar, no es para explicar, es para invertir el foco. Si tienes una propuesta mejor, muéstrala. Ese simple intercambio desplaza todo el peso de la situación. Ahora no eres tú quien debe sostener sus ideas, sino el acusador, que tendrá que exponerse, abrir sus cartas y enfrentar el juicio de la misma audiencia que antes esperaba verte acorralado. En ese instante, la lógica de la sala se altera. Lo que antes parecía una crítica legítima se revela como fragilidad del agresor, que necesita probar lo que decía. Y mientras él habla, se esfuerza, se agita. Todos observan la diferencia entre tu calma y su inquietud. No solo protegiste tu posición, la fortaleciste,
porque convertiste el ataque en pedestal para mostrar tu estabilidad. Y si en una reunión de negocios eso ya redefine quién lidera el espacio, imagina cuando la arena no es profesional, sino íntima, emocional, donde cada palabra pesa aún más porque toca el corazón y no solo la razón. En una relación, las acusaciones nunca vienen desnudas. Llevan emoción, expectativa, reproche. Cuando alguien lanza la frase, "ya no te importo", el instinto inmediato es entrar en pánico y comenzar a volcar pruebas de amor, justificaciones, promesas. Solo que cada explicación no fortalece la conexión, solo confirma que el otro tiene derecho a definir la narrativa. Con cada argumento, validas que la acusación tenía peso, y sin darte cuenta, ya estás actuando en el teatro emocional que no fuiste tú quien escribió. El movimiento más frío es otro: negarse a entrar en ese escenario. La respuesta es corta, firme, casi desarmante. No es así como lo veo. Nada más. Sin alargarse, sin perderse en justificaciones que solo aumentarían el drama. Esa frase, dicha con calma, devuelve al otro el peso de su propia emoción. El acusador esperaba resistencia, lágrimas o discusiones. En cambio, encuentra una muralla serena que no se deja manipular. Y esa muralla no es ausencia de sentimiento, sino presencia de control. En ese instante, algo cambia en la dinámica. El otro empieza a dudar de su propia acusación. ¿Habré exagerado? ¿Fui injusto? Y mientras la duda se instala, tú permaneces intacto, marcando el ritmo del diálogo. Porque en las relaciones, igual que en la política o en los negocios, no es quien más ama quien domina el escenario, sino quien consigue establecer el compás emocional. Quien marca el compás marca la danza. Y negarse a defenderse ante la carga emocional más íntima es un entrenamiento aún más arduo que frente a extraños, porque toca la parte más vulnerable de la psique. Pero, ¿y cuando ni siquiera el silencio basta y el juego exige algo aún más radical? Hay momentos en que el silencio por sí solo no basta. El golpe más frío no es la respuesta corta ni la pausa calculada, sino la ausencia total. Es el acto de desaparecer. Alguien lanza una ofensa contra ti, en público, en una conversación, en las redes sociales, y la expectativa es clara. Quieren verte reaccionar, defenderte, irritarte, solo que no pasa nada. Ningún comentario, ninguna réplica, ni siquiera el gesto de bloquear. Simplemente no existes para eso. Ese vacío enloquece, porque el ser humano, incluso en el conflicto, busca reconocimiento. La validación no está solo en el elogio, sino también en la pelea. Cuando niegas eso, cortas el oxígeno del otro. Él sigue atacando, publicando, repitiendo, cada vez más alto, cada vez más desesperado. Y justamente por eso, cada intento lo vuelve más pequeño a los ojos de quienes observan. Su obsesión se expone, mientras tu ausencia se transforma en presencia absoluta. Tú, intacto, creces como una sombra que no necesita moverse. La estrategia es brutal porque no exige esfuerzo. Mientras el otro se desgasta intentando arrancarte una reacción, tú permaneces inmóvil, fuera de su alcance. La audiencia percibe la asimetría. Uno se agita en el vacío, el otro ignora como si la disputa no existiera, y lo que no existe no puede ser vencido. Solo que en ciertas situaciones, la ausencia no es suficiente. Hay escenarios en que no desaparecer, sino devolver el ataque de forma quirúrgica, puede transformar la acusación en arma contra quien la lanzó. Hay acusaciones que no merecen defensa ni desaparición. Merecen ser devueltas, como una hoja que el enemigo blandió y terminó resbalando en sus propias manos. Es lo que ocurre cuando alguien te llama arrogante y tú respondes sin prisa. Curioso cómo la confianza incomoda a tanta gente. No es negación, no es explicación, es inversión. De repente, el ataque deja de ser sobre ti y pasa a revelar la inseguridad de quien intentó herirte. Esa técnica no funciona por la agresividad, sino por la frialdad. No subes el tono, no muestras ira, solo redibujas la escena con pocas palabras, cortando hondo. ¿Lo llaman manipulación? Solo quien no logra influir en nadie piensa así. ¿Dicen que eres falso?
extraño. Normalmente lo dicen cuando dejan de conseguir lo que quieren. El agresor esperaba reducirte, pero ahora la audiencia ve en él el resentimiento, la envidia o la debilidad. Lo que parecía una denuncia se convierte en confesión. Es un jiu-jitsu psicológico. No resistes la fuerza directa, solo la rediriges. Cada frase corta transforma la acusación en autoexposición. Cada pausa da al público tiempo para percibir quién salió realmente herido. Lo que antes parecía un arma contra ti, se convierte en prueba contra quien intentó usarla. Y si esa táctica ya es devastadora en enfrentamientos directos, imagina el impacto cuando la escena ocurre en un espacio colectivo, frente a varias personas, donde la incomodidad multiplica el efecto. En un grupo, la dinámica cambia. La acusación no es solo un ataque contra ti, sino también un espectáculo ante una audiencia que espera tu reacción. Imagina una cena, todos riendo, conversando, hasta que alguien dispara. Siempre actúas como si lo supieras todo. La frase parece una broma, pero lleva veneno. El instinto inmediato sería reír nervioso, justificarse, intentar suavizar. Solo que cualquier movimiento en ese sentido legitima la provocación y te coloca en la posición de quien necesita explicarse. El gesto más poderoso, sin embargo, es el opuesto. Pausas. 2 segundos de silencio que parecen un abismo. Miras alrededor. Dejas que el ambiente sienta el peso de la ausencia de respuesta. Quizás soltar un simple, interesante punto. Quizás ni eso. De repente, el aire cambia. Quien lanzó la frase comienza a retorcerse, como si necesitara explicar su propia broma. La risa que antes parecía colectiva se vuelve incómoda. Y sin que digas casi nada, la sala entiende. El desequilibrio no está en ti, sino en el otro. El efecto psicológico es devastador porque muestra que no reconoces la autoridad de la acusación. Al contrario, transformas todo el espacio en testigo de la inestabilidad del agresor. Él se vuelve ansioso, repetitivo, intenta recuperar el control que perdió con tu inmovilidad. Y los demás, sin darse cuenta, empiezan a alinearse a tu silencio, porque nadie quiere ser confundido con aquel que perdió la compostura. La mesa, que parecía terreno hostil, se convierte en escenario del contraste. De un lado, serenidad. Del otro, nerviosismo creciente. Ese contraste es aún más visible cuando la arena no se limita a una cena o sala física, sino que está expuesta a miles de ojos en la esfera digital, donde cada palabra queda registrada y cada reacción puede definir tu imagen ante todos. El espacio digital es un campo de batalla más cruel que cualquier cena o reunión. Aquí, cada palabra queda registrada, cada gesto amplificado, cada silencio interpretado. Las redes sociales viven de trampas, de anzuelos lanzados para arrancarte una reacción. Un comentario venenoso, una acusación pública, un ataque repentino. La mayoría cae en la trampa sin darse cuenta. Escribe largos párrafos de justificaciones, dispara respuestas emocionales, intenta probar inocencia ante una audiencia que no pidió pruebas. Solo que cuanto más hablas, más pequeño pareces. El movimiento estratégico es otro. No se trata de borrar comentarios o esconderse, sino de invertir el juego. Si alguien te llama peligroso, en vez de negarlo, sueltas una frase corta, seca, que devuelve el peso. La gente siempre llama peligroso a lo que no puede controlar. De repente, el ataque deja de ser sobre ti y pasa a revelar miedo, inseguridad, resentimiento de quien te acusó. La multitud observa y la lectura cambia. No eres tú quien parece frágil, sino el otro, que suena obsesionado. Esa lógica es simple. En la arena digital, no gana quien grita más, sino quien mantiene el control de la escena. Cada respuesta larga es una caída de estatus. Cada silencio bien colocado es un peldaño más arriba. Y cuando eliges responder con frases cortantes, no te estás defendiendo. Estás consolidando la imagen de alguien intocable que no se dobla al tribunal de la opinión pública. Pero esa fuerza no nace del azar. Hay armas específicas, afiladas, que determinan quién se mantiene por encima del ataque y quién se ahoga intentando responder.
La cuestión es, ¿sabes cuáles son y cómo usarlas? El poder de no defenderse no es instinto, es técnica. Quien parece intocable no nació así. Aprendió a usar 3 armas invisibles que desarman cualquier ataque. La primera es el silencio. No es vacío, es presencia densa, un muro que no devuelve eco. Cuando eliges no reaccionar, obligas al otro a luchar contra su propio reflejo. La segunda es la deflexión. No gastas energía explicando, solo desplazas el peso. Escuchemos tu idea, entonces. En segundos, quien acusaba se convierte en reo, sin percibir la inversión. Y la tercera son los cortes de precisión. Frases cortas, afiladas, que cierran cualquier discusión. La confianza siempre incomoda a los inseguros. No debo autenticidad a nadie. Piensa lo que quieras. Ninguna de ellas pide aprobación. Todas proclaman autonomía. Esas herramientas no son respuestas, son declaraciones de estatus. No sirven para limpiar tu imagen, sino para fijar tu posición. Cuanto más las usas, más te conviertes en alguien que no puede ser arrastrado a explicaciones baratas. La percepción que nace de eso es clara. No juegas en el mismo tablero que los demás. Redefiniste las reglas. Pero hay una paradoja aún más fascinante. Cuando rechazas el papel de defensor, algo inesperado ocurre. No eres tú quien necesita hablar por sí mismo, son los demás quienes empiezan a hablar por ti. Cuando no te defiendes, ocurre algo curioso. El vacío que queda no permanece vacío por mucho tiempo. La gente alrededor siente la necesidad de llenarlo. Alguien te ataca, no reaccionas, y pronto surgen voces que no estaban previstas. Eso fue innecesario. Ni siquiera respondió. El silencio crea un vacío psicológico que invita a otros a ocupar el espacio. Y cuando entran, no solo están hablando, están defendiéndote. Ese fenómeno es poderoso porque nace sin pedido. No imploraste apoyo, no buscaste aliados. La propia audiencia, incómoda por tu calma, asume la tarea de equilibrar la escena. Y cuanto más te defienden, más crece tu imagen. No estás al mismo nivel de los demás, discutiendo, debatiendo, implorando credibilidad. Estás arriba, como alguien que no necesita bajar a la arena, porque hay quienes luchan en tu lugar. La paradoja es que, cuanto menos te justificas, más justificaciones surgen en tu nombre. Esa asimetría crea aura. No eres visto como igual, sino como figura intocable. Y cuanto mayor el contraste entre la furia del acusador y tu calma, más intensa será la defensa espontánea del público. Pero eso es solo la superficie. Porque cuando esa lógica se lleva al extremo, el silencio deja de ser solo una táctica. Se transforma en algo más raro, una presencia que antecede cualquier palabra, un aura que ya domina antes incluso de que el ataque exista. Cuando el silencio deja de ser solo una elección táctica y se convierte en un rasgo de tu presencia, alcanzas un nivel en que ya no eres visto como alguien que necesita ser puesto a prueba. Es el aura final. En esa etapa, no callas para protegerte, callas porque nada merece respuesta. Tu calma ya no se lee como pasividad, sino como una amenaza velada. Cada pausa lleva peso. Cada mirada es interpretada como mensaje. La ausencia de explicación no genera duda sobre ti, genera temor en los demás. La gente entiende, aún sin decirlo en voz alta, que atacarte es arriesgar la propia credibilidad. El silencio ya no es solo una defensa invisible, es una muralla psicológica que antecede cualquier confrontación. Nadie se atreve porque sabe que, antes incluso de comenzar, ya perdió. Y eso no viene de discursos largos, sino de la repetición constante de la misma disciplina. No justificar, no implorar, no intentar convencer. Con el tiempo, esa práctica se cristaliza en reputación. Y la reputación, una vez consolidada, es más fuerte que cualquier verdad. Es aquí donde nace la diferencia entre un individuo común y una figura de aura. El primero aún necesita disputar espacio, probar valor, luchar por reconocimiento. El segundo no necesita escenario, porque el mito ya camina por delante de su nombre, ocupando la sala antes de que sus pies crucen la puerta. El aura es la percepción de que no juegas el mismo juego, de que tu fuerza no está en reaccionar, sino en mantenerte inalcanzable.
El poder más raro no es ganar discusiones, es no necesitarlas. Y en ese punto, la ausencia se vuelve mayor que la presencia. No respondes, y aún así todos responden a ti. No explicas, pero todos intentan interpretar. No buscas respeto, pero lo recibes porque la alternativa es el ridículo de enfrentarte. Es en ese nivel que la ley de nunca defenderse revela su auge. No se trata de ganar debates, sino de no necesitarlos nunca. Y cuando esa lógica se cierra, solo queda una conclusión inevitable. El hombre que nunca se explica no construye solo poder, construye mito. Defenderse es arrodillarse. Esa es la ley que atraviesa todos los escenarios: negocios, relaciones, política, vida común. Quien corre a explicar ya admitió que está en juicio. Quien intenta probar inocencia ya aceptó la condición de reo. El poder, sin embargo, nace del gesto opuesto, la negativa. Cuando no te justificas, no es solo silencio, es corona. Es la postura de quien no reconoce en el otro autoridad para exigir respuestas. El hombre que no se defiende es el mismo que no se doblega. Deja que el mundo hable, que los acusadores se retuerzan, que la audiencia saque sus propias conclusiones. Porque sabe que ninguna explicación sostiene estatus, solo aura. Y el aura se construye con la disciplina de jamás arrodillarse ante el tribunal improvisado de nadie. Cuanto menos reaccionas, más los demás proyectan en ti. Cuanto menos imploras, más intentan descifrarte. Y en ese juego, el silencio siempre habla más alto que cualquier grito. La paradoja es que, cuanto menos te esfuerzas por proteger tu imagen, más crece tu imagen. Lo que te mantiene en control no es lo que dices, sino lo que eliges no decir. Y así se forma el marco intocable. Un espacio donde no hay explicación, solo presencia. Donde no hay defensa, solo mito. Donde no hay reo, solo figura que nadie osa medir. La ley es absoluta. Quien nunca se defiende, reina. Defenderse es perder antes incluso de luchar. La pregunta que queda es simple. ¿Cuántas veces ya entregaste poder solo porque intentaste justificarte? ¿Y hasta cuándo seguirás aceptando juicios que nunca deberían tener peso sobre ti? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo de la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.